Muy buenas noches para todos. Eh, Mucho gusto. Mi nombre es Jason Enrique Lara Velosa, oriundo del municipio de Madrid, Cundinamarca, Colombia. Municipio muy cercano a la ciudad de Bogotá. Y pues quiero hacer énfasis en esto porque pertenecemos a una región eh, denominada la Sabana de Occidente. Digamos que allí es donde pues se conocen sobremanera pues algunas industrias y pues también el tema de los cultivos de flores. Entonces, esta es la región del mundo de donde se exporta quizás de las mayores cantidades y de variedades de flor en el planeta. Entonces, pues hago esta alusión porque yo considero que uno tiene que identificarse plenamente con el territorio de donde es. En este momento me encuentro en la ciudad de Bogotá realizando este video, pero mi procedencia es de Madrid, Cundinamarca, Colombia. Bien, ¿quién soy yo? Bueno, o por lo menos a qué me dedico en la vida. Básicamente, pues yo eh, soy licenciado en filosofía de profesión. Me dedico a todo el tema de la enseñanza. También pues hago parte de una asociación espiritual. Eh, a lo largo de mi vida pues he estado vinculado al tema de la educación y en algún pasado remoto eh, estuve haciendo algún tipo de camino para el tema del sacerdocio eclesiástico. ¿Y por qué quiero resaltar este hecho? Porque precisamente el tema que quiero compartir con ustedes en esta primera emisión, ¿sí? La verdad no sé si me animaré a hacer más, no sé si quizás más adelante eh, me arriesgue a hacer otros videos. Lo que sí puedo decirles es que em, yo quisiera hablar un poquito de este tema de la pandemia, pero quisiera hacerlo desde un punto de vista multifocal. ¿Qué quiere decir eso? ¿O a qué me quiero referir con el término? Multifocal quiere decir que quiero mirarlo desde el tema de la fe, desde el tema de la filosofía y pues desde algunas miradas que se han ido dando de manera progresiva a través de los medios de comunicación. Bueno, digamos que desde el punto de vista de la fe, ¿por qué es importante hablar de este tema de la pandemia? Eh, Básicamente porque hemos encontrado hoy por hoy muchas iglesias, no solamente la iglesia católica, sino también las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, en donde se ha dicho que posiblemente, ¿no?, se acerque el final de los tiempos. Entonces, pues eso es algo que en realidad, como decía la misma palabra de Dios, no se sabe ni el día ni la hora, ni el mismo Jesús de Nazaret lo sabía. Y eso es algo pues que yo quisiera resaltar porque no podemos en esta época llenarnos de miedo. Básicamente, yo quisiera hacer un énfasis especial en eso para arrancar. No podemos tener miedo. Debemos aprovechar esta cuarentena para arreglar algunos asuntos pendientes que tenemos. Eh, Empezando por algunos eh, conflictos que a veces tenemos con la familia. Es un espacio propicio para limar asperezas. Por otro lado,
es un espacio también para retomar aquellos talentos, aquellas prácticas que de pronto en algún momento nos llamaron la atención y que por las múltiples ocupaciones de este mundo en el que estamos hemos dejado de hacer. Por ejemplo, aquellos que interpretaban instrumentos, aquellos libros que están pendientes sin ser leídos, digamos que aquellos ejercicios físicos que requiere también nuestro cuerpo. Mm, en fin, una serie de actividades que podrían retomarse en este tiempo. No preocuparse, sí ocuparse. En realidad las palabras las he escuchado de varias fuentes, por eso no me atrevo en este momento a darles un autor específico de esa frase, pero es muy sabia. No preocuparse y sí ocuparse. Bien, entonces como yo les decía en un principio, yo me dedico pues al tema de la filosofía. No me gusta que me cataloguen como filósofo porque yo considero que los filósofos son unas personas que dejan un legado lo suficientemente trascendental, válgame la palabra, para, digamos, mm, dejar unas ideas a la humanidad, dejar un legado de pensamientos que marcan el derrotero de una época determinada. Filósofo Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant, San Agustín. Digamos que por Latinoamérica tenemos a Enrique Dussel, por Latinoamérica también podríamos encontrar a José Vasconcelos. Bueno, hay múltiples pensadores. Y yo quisiera arrancar con una frase, pues, que me identifica bastante, que es de un filósofo un poco controversial, digamos que en su tiempo, ¿sí? Que fue el señor Schopenhauer, filósofo alemán del siglo XIX. Dice él, toda verdad al nacer es ridiculizada y perseguida. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Con esto básicamente podemos decir que lo que la gente diga, ¿sí? Obviamente basado en la lógica, basado en la razón, también es válido decir cosas basadas en la intuición, ¿por qué no? ¿Sí? Ahora más adelante aclararemos un poco qué es eso de la intuición. Digamos que todo el mundo tiene derecho a expresar lo que piensa, ¿sí? Decía Voltaire, ¿no? Aquel filósofo de la Ilustración. Yo no soy muy bueno para grabarme las frases de memoria, pero sí la idea básicamente de su planteamiento era este. Aunque yo no comparta, digamos, lo que tú piensas, ¿sí? Sería capaz de dar la vida por el derecho que tienes de expresar aquello que piensas, ¿sí? Y digamos que en esa dinámica deberíamos de estar la humanidad entera. ¿Y por qué debemos estar? Porque hay mucha gente que dice cosas, que opina, y no está mal, ¿sí? Opinar no está mal. Lo que está mal es no tolerar las opiniones del otro. Y entonces digamos que en esa búsqueda de consenso, en esa búsqueda de unidad, precisamente está esta generación de principios del siglo XXI. Estamos en el 2020 y somos una sociedad caracterizada pues porque tenemos medios de tecnología ya un poco avanzados. La comunicación se puede hacer de manera sincrónica. Eh, digamos que ya no se demora el telegrama 3, 4 meses para llegar de un lugar a otro, ¿cierto? La correspondencia antigua, ¿no? Que podía tardar hasta un año, ¿no? Dependiendo su destino. Digamos que estamos en una era
que es llamada la era de la información. Esa era de la información eh, que pues numerosos autores han ido mencionando. Eh, Uno de ellos es François Lyotard, ¿sí? Que precisamente hacía como un énfasis ya en esta parte de la información. Entonces, digamos que bajo ese marco ya nosotros tenemos unas posibilidades de comunicación directa, una manera de comunicarnos de manera instantánea. Y eso ha crecido desde el punto de vista de las tecnologías. Pero infortunadamente a nivel de las relaciones interpersonales no. Y eso es algo que sí deberíamos de cuestionarnos profundamente, ya que, como les decía al principio de mi video, eh, pues resulta que estamos en un medio eh, donde, pues en mi hogar aparece el más próximo. Y ese más próximo se llama mamá, se llama papá, se llama esposa, se llaman hijos, hermanos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, ese es un buen punto de partida. ¿Qué tal está la comunicación con ellos? Pero ojo, antes de eso, preguntarnos qué tal está la comunicación con nosotros mismos. Esa comunicación intrapersonal, ¿sí? ¿Qué tan claro soy a la hora de, de tomar mis decisiones, de pensar mi vida? Porque es que de esa claridad también depende, pues, la claridad con la que le hablemos al otro, ¿sí? Y de esa claridad también depende la fuerza de aquello que digamos. Bueno, como yo les decía, eh, ¿será que la filosofía puede ser profética? ¿Será que la filosofía pudiera pronosticar el futuro? Y digamos que desde el punto de vista filosófico, racionalista, con la formación occidental que recibimos, eh, digamos, en nuestros claustros educativos, podríamos pensar que no, que básicamente, pues la filosofía es eh, el producto de un mecanismo racional, de todo un aparato de premisas y de conclusiones, de silogismos que nos ayudan a construir discursos, discursos que surgen a partir de la experiencia vivida o discursos que también podrían planear el mundo subsiguiente. Entonces, digamos que acá hay un debate bien interesante, ¿sí? Resulta que hace unos días, leyendo pues algunas noticias del mundo en Google, no fue pues digamos algo que fuera tan profundo, no estaba leyendo New York Times ni ningún diario digamos, de una trascendencia rimbombante. Digamos que estaba mirando un diario en donde aparecen dos filósofos actuales, ¿sí? Es un diario que encontré en internet, se llama latercera.com y pues la verdad me gustaría mencionar lo que encontré allí. Eh, Resulta que hay unos filósofos eh, que están siendo partícipes de discursivamente de lo que tiene que ver con la pandemia. Entonces, por ejemplo, Slavoj Zizek, ¿no? Él es un pensador esloveno, ¿sí? Y básicamente lo que él plantea es que la pandemia es un golpe mortal contra el sistema capitalista. Mm, Este señor, eh, que es un filósofo muy importante para esta época de la filosofía, viralizó esta frase a través de sus redes sociales, ¿sí? En realidad, pues no he profundizado en el pensamiento de Zizek,
pero consideraría que su planteamiento va más enfocado a que una pandemia es lo que podría llegar a desestabilizar el gran aparato que nosotros denominamos capitalismo, ¿sí? Que tiene que ver con el mundo de la productividad, básicamente. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, el hecho de que tengamos que quedarnos en casa, el hecho de que la producción haya disminuido, el hecho de que las escuelas se cierren, el hecho de que los escenarios deportivos se hayan cerrado también, las ligas de fútbol se clausuraron, el hecho de que los conciertos, el hecho de que el turismo, bueno, en fin, digamos que la mayoría de la actividad comercial del planeta se ha visto clausurada. Y pues la verdad no quiero arriesgarme a decir con esto quién gana o quién pierde. Por eso cuando yo les hacía la pregunta ahorita que si la filosofía era profética, es un poco complejo responder a la pregunta desde el planteamiento de Sisek. Sisek, digamos que hace, hace su frase, su sentencia, basado en un planteamiento muy, digamos, de una tendencia alternativa. Ojo porque a veces estas tendencias alternativas las tendemos a confundir con izquierda, ¿sí? Y pues la verdad de eso no se trata. No se trata de politizar el pensamiento, simplemente de señalar aquí un elemento. ¿Será que es el final del capitalismo? ¿Será que es el final de este magno sistema que, que gobierna nuestras vidas desde hace más de, no sé, 600 años, desde la época en que aparecen los burgos finalizando la Edad Media en Europa? Ese capitalismo que comienza siendo mercantilismo y que luego se va propagando por Europa y llega aquí en la época de la colonia y que luego después toma mayor fuerza durante la revolución industrial y que se pone como una fuerza antagónica muy importante en el siglo XX versus la mirada del comunismo y marxismo. ¿Será que realmente es el momento de la desaparición del capitalismo? Mm, bueno, digamos que es una pregunta que yo quiero dejar abierta porque considero que este tema de la pandemia, sin el ánimo de proferir aquí ningún sentimiento apocalíptico, ni mucho menos, eh, hasta ahora empieza. Y cuando digo hasta ahora empieza, no quiere decir que hayan eh, muchas muertes, pues de corazón, pues espero que no sea así. Eh, todos, digamos, esperamos que las curvas de infectados disminuya, que varios se recuperen de esta pandemia, pero digamos que en este momento crucial, ¿sí? Mm, no podemos pensar solamente la pandemia. ¿Qué otros elementos se dan alrededor de la pandemia? ¿Qué consecuencias trae? Digamos que desde el punto de vista del capitalismo, ¿será que el hecho de que exista esta pandemia va a debilitar algunos mercados, ¿cierto? Por ejemplo, mercados de potencias internacionales y al debilitarse estos mercados se van a generar algunas crisis sociales. Claro, la crisis social porque no hay, digamos, insumos básicos, ¿no? Alimentos, víveres, etcétera, etcétera, de primera mano. ¿Será que eso puede llegar a generar eh, una gran crisis post pandemia? ¿Sí? Digamos que la filosofía nos puede dar a nosotros aquí una herramienta
y la herramienta principal es la pregunta, ¿sí? En filosofía son mucho más importantes las preguntas que las respuestas, porque finalmente la respuesta la puede dar el científico, la respuesta la puede dar también eh, desde la religión, dan muchas respuestas. La, la respuesta también la puede tener un periodista, obviamente bien fundamentado, bien informado, eh, digamos sin ningún sesgo político. Digamos que también la señora de la esquina, ¿por qué no puede dar una opinión válida? Claro que sí, una opinión que sea consolidada, un argumento pues que tenga unos elementos mínimos de lógica, ¿cierto? Y por qué no también de intuición. Bueno, en fin, es un tema bastante complejo, pero resulta que a Sisek, que dejó ahí la frase en redes sociales, ¿sí? Le dio pie a otro señor, que es un filósofo que conozco un poquito más, el señor Byung-Chul Han. Él es coreano, eh, radicado en Berlín. eh, Él nació en el año de 1959 y digamos que hace parte de esa, digamos, de esa herencia de lo que fue la escuela de Frankfurt, ¿sí? Pero básicamente yo quisiera quedarme con lo siguiente. Chulhan, ¿sí? Es un filósofo que hay que tener muy en cuenta en esta época porque está develando prácticamente los fundamentos de desde dónde pensar la realidad en este nuevo milenio. Ya vemos, han pasado 20 años desde el año 2000 y aún considero que es pertinente llamarle a este un nuevo milenio. Un nuevo milenio en donde pues quienes nacimos a finales del siglo XX eh, nos ha permitido ver esa transición de esa sociedad un poco más rural, un poco más con el aroma de pueblo, ¿no? Ya les hablaba pues de mi procedencia, de municipio de Madrid, Cundinamarca, un pueblo que cuando yo era pequeño era, era todavía bastante rural, había mucho potrero todavía, había un aire puro, eh, pero bueno, digamos que poco a poco van creciendo estos pueblos y prácticamente pues se van adhiriendo pues a la ciudad. Bien, de Chulhan quisiera pues hablar por lo menos de dos obras en este momento. Una se llama La agonía del Eros, libro recomendadísimo. ¿Por qué es un libro recomendadísimo? Porque allí nos van a hablar básicamente de lo que es la visión que tiene el amor, del amor, la sociedad actual, la juventud sobre todo, ¿sí? Y cómo esa mirada del amor poco a poco se ha ido, digamos que desdibujando y se ha convertido pues como en algo mucho más, por decirlo de alguna manera, intercambiable, ¿no? Tiene un valor de cambio y un valor de uso. Pueda que esas no sean las palabras exactas que maneje el autor allí, pero básicamente esa podría ser la idea. Cómo esa visión del amor ha sido más desde el intercambio de intereses y de beneficios. Una crítica muy importante. Por otro lado, tenemos la sociedad del cansancio, ¿sí? Y en la sociedad del cansancio se nos habla de una característica muy importante de nuestro tiempo. Esa característica es que nuestra principal forma de violentarnos es a través de la violencia neurológica o neuronal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que es el estrés, es la hiperactividad
actividad, hiperactividad, lo que realmente hace que nosotros no tengamos una salud. O sea, Chulhan habla de que ni siquiera la pandemia, ni siquiera un virus, ¿sí? Es tan peligroso como sí lo es eh, estas enfermedades nuevas, ¿sí? Basadas en ese cansancio mental que puede experimentar cualquier individuo de esta sociedad. Su nombre lo dice muy claramente, la sociedad del cansancio. Y es precisamente porque la humanidad puede estar en una instancia en donde esté experimentando un agotamiento. Y el agotamiento puede ser básicamente por mantener las estructuras propias del capitalismo. ¿Sí? Entonces, digamos que Chulhan le responde a Zizek de la siguiente manera. El virus no vencerá el capitalismo. ¿Sí? Esa es la respuesta. Zizek plantea que la pandemia es un golpe mortal contra el sistema capitalista. ¿Sí? Pero es una frase que él viraliza a través de sus redes sociales. En la tercera.com, la fuente que les mencionaba al principio, eh, tiene la respuesta de Chulhan. ¿Sí? El virus no vencerá el capitalismo. Y dice lo siguiente, China podría exportar su modelo de control digital y que le ha permitido manejar con éxito la pandemia. Ojo con eso. Tras la pandemia, el capitalismo continuará con mayor pujanza. Vamos a ver a qué se podría referir este autor surcoreano con estas frases. Podría ser que, por ejemplo, pues al generarse la vacuna contra esta pandemia, digamos, un mercado farmacéutico podría multiplicar sus ganancias. Por otro lado, el hecho de que estemos en casa, ¿cierto? El hecho de que no estemos produciendo, digamos, a la manera del sistema capitalista, mmm, es otra manera también de controlar a la sociedad, porque, como yo les decía hace un momento, Chulhan en la sociedad del cansancio habla precisamente de que es una sociedad cuyo cansancio está en toda la sobrecarga y saturación mental que tiene el individuo, ¿sí? Un individuo que entra en una sociedad del rendimiento, que es un término propio del autor, ¿sí? Una sociedad del rendimiento que nos lleva precisamente a pensar que nosotros podemos ser nuestros propios jefes, una sociedad del rendimiento en donde cada día se nos está invitando a superar nuestras propias marcas, llámese en deporte, llámese en temas académicos, ¿no? Digamos, yo podría llegar a preocuparme, oiga, este año no he leído muchos libros, el año pasado leí más, ¿qué me puede estar pasando? Podría ser una preocupación que podría yo tener, ¿no? Dentro de esa sociedad del rendimiento. Incluso puede sonar un poco cómico el rendimiento en la cama, ¿no? El rendimiento sexual, ¿sí? Y entonces por eso hay mucha publicidad de este tipo de cosas que promocionan para que el hombre tenga una mejor erección y pueda complacer más a su pareja. ¿Ven? Entonces, digamos que hasta en la cama, hasta en nuestra propia intimidad, se ha metido esa sociedad del rendimiento. Entonces, digamos que frente a esta especulación, ¿no? Que estamos haciendo frente a lo que China podría hacer, es un diseño de nuevas formas de, bueno, de meterse en nuestras vidas. ¿Sí? Un diseño de estrategias en donde se pueda primero utilizar como mecanismo el control,
la vigilancia de cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras transacciones comerciales. Se ha especulado mucho acerca del Bitcoin, de monedas virtuales que básicamente podrían dar la facilidad para que, digamos que los grandes gobiernos, en este caso por ejemplo China, pudiese tener un control general de la población, ¿por qué no decirlo? Entonces, digamos que la forma en que se maneje con éxito la pandemia, de ahí se puede augurar o se puede mirar la posibilidad de que haya una mejor, ¿no? manera de controlar, queriéndole llegar a la sociedad en general y ofrecerle una alternativa de vacuna, una alternativa saludable que se pueda instaurar y se pueda imponer una vez pasemos por los picos más altos de la misma pandemia. Son reflexiones que pues que quería compartir con ustedes en este momento de cuarentena. Como les decía al principio, no sé si vaya a aparecer con más videos, no sé si me anime a hablar de temas, digamos, similares a este. Lo único que sé es que la filosofía sigue vigente en en este mundo, eh, tiene algo que decir también frente a esta situación de la pandemia y pues básicamente lo he hecho contrastando el planteamiento de estos dos autores. Curiosamente, frente a la pregunta eh, inicial, que si la filosofía tendría pues un sentido profético, he de recordar una frase de un filósofo italiano que murió en el año 2017, si no estoy mal, Gianni Battimo, quien planteaba que ojalá él se muriera antes de que llegara el colapso de la sociedad. ¿A qué se estaría refiriendo Battimo con el colapso de la sociedad? ¿Cómo interpretar esas palabras? ¿Sí? ¿Y será que ya estamos en ese colapso social? ¿Sí? ¿Será que, bueno, ya el hecho de estar confinados en nuestros hogares, el hecho de que se hayan evidenciado pues algunos desmanes en algunos lugares de nuestro país, en otros países del mundo, eh, por querer tener víveres, por querer tener mercado, el hecho de la triste situación de Guayaquil, donde pues salen unas noticias muy tristes donde las personas prácticamente pues están muriendo en la calle. ¿Será esto a lo que se refería Bátimo? Bueno, entonces digamos que este es un discurso que iremos tejiendo poco a poco. Eh, digamos que la aguja que penetra la tela es, digamos, la pregunta, ¿cierto? Y cuando se enhebra la aguja, ¿sí? Es ese zumbido interior que cada uno tenemos allá, ¿cierto? Que luego se transforma en pregunta y cuando mandamos la puntada y empezamos a tejer, ¿no? Allí estamos construyendo un discurso, preguntas, respuestas que poco a poco iremos, digámoslo de alguna manera, aclarando o confrontando. Este video no lo hago con el propósito de, de querer imponer una forma de pensar, ¿sí? No lo hago con el propósito de, de querer hacer una exposición sobre unos autores. La intención principal es dejar pues una serie de reflexiones, porque básicamente la filosofía en este momento histórico nos invita a eso, a reflexionar
sobre lo que nos está pasando. Bueno, no siendo más, yo los dejo. Eh, es un placer hacer este trabajo. De verdad que ayuda muchísimo, ¿sí? El hecho de que cada uno se atreva a salir de su anonimato. Felicito a esas personas que van mostrando lo que saben en esta cuarentena a través de, mm, de grabaciones en vivo, ¿sí? En redes sociales. De verdad que hay mucho que decir, hay mucho que reflexionar, hay mucho que pensar en esta época y, y bueno, la invitación es a que lo sigamos haciendo. Y también pues agradezco de antemano pues a las personas que me solicitaron este video. La verdad lo hago con mucho gusto. Lo hago también con la intención de querer compartir algo con los demás, porque básicamente la palabra es para ser compartida, no para guardarla y depositarla solamente allá en algún rincón de nuestra mente, no. Eh, la pandemia no nos puede aislar totalmente del otro. Y bueno, hay que aprovechar estos medios y hay que hacerlo para que tengamos esos puntos de encuentro que necesitamos a través de la reflexión, a través de una crítica sana, constructiva, a través de lo que cada uno de nosotros piense y sugiera. Bien, entonces muchísimas gracias y los invito a que fluyamos en este momento de nuestra vida. Mil gracias.